Suena espiritual. Suena humilde. Pero hay una posibilidad que cambia por completo lo que esa oración significa. Y si nadie te lo ha dicho todavía, hoy es el día en que todo cambia. Durante siglos, la Iglesia ha repetido 3 palabras como si fueran la cumbre de la fe. Hágase tu voluntad. Las hemos pronunciado en momentos de enfermedad, de pérdida, de angustia, de confusión. Las hemos dicho con los ojos cerrados y el corazón roto, pensando que eso era lo más piadoso que podíamos hacer. Y la religión nos aplaudió, nos dijo que eso era humildad, que eso era rendición, que eso era fe madura. Pero, ¿y si te dijera que en la mayoría de los casos, esa oración no es fe en absoluto? ¿Y si te dijera que cuando esas 3 palabras salen de tu boca como una resignación pasiva, estás en realidad dándole al enemigo exactamente lo que él quiere? ¿Y si te dijera que la voluntad de Dios no necesita que tú la pidas como si fuera incierta, sino que necesita que tú la declares como quien ya conoce el veredicto? Hoy no vamos a atacar la oración. Vamos a rescatarla de la ignorancia que la ha convertido en una muleta religiosa. Porque hay 2 maneras completamente distintas de decir esas palabras. Una nace del miedo. La otra nace de la revelación. Y la diferencia entre las 2 determina si vives como mendigo o como hijo del Dios Altísimo. Si llevas tiempo orando y sintiendo que el cielo está en silencio. Si has buscado sanidad y no la has recibido. Si llevas años pidiendo lo que la palabra dice que ya tienes, y sigues esperando, quédate. Porque lo que vas a escuchar hoy no es una nueva doctrina. Es una verdad antigua que fue enterrada bajo siglos de tradición muerta. Y el enemigo ha trabajado muy duro para que nunca la descubrieras. Escribe en los comentarios ahora mismo la palabra decreto. Solo esa palabra. No lo pienses. Escríbela. Porque antes de que termine este video, vas a entender por qué esa palabra lo cambia todo. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora y activa la campana. Esta enseñanza es parte de una serie que está sacudiendo las bases de la oración religiosa. Y no quieres perderte lo que viene. Bienvenido. En los próximos minutos vamos a descubrir juntos por qué la oración más repetida de la historia del cristianismo puede ser o tu mayor expresión de fe o tu mayor trampa espiritual, dependiendo de lo que haya en tu corazón cuando la dices. Vamos a ver lo que la Escritura dice sobre la voluntad de Dios. No como un misterio que debes esperar a descubrir, sino como una realidad legal que ya fue establecida en el pacto de sangre de Jesucristo. Y vamos a aprender a orar no como siervos que mendigan, sino como hijos que decretan. W. Kenyon fue uno de los pocos maestros del siglo XX que se atrevió a decir lo que la mayoría callaba. Kenyon escribió que el problema del creyente moderno no es falta de fe, sino falta de conocimiento de lo que la fe ya posee. Y esa frase abre la puerta a todo lo que vamos a explorar hoy. Kenyon pasó décadas estudiando el texto griego del Nuevo Testamento, los derechos del nuevo pacto, la identidad de la nueva criatura, y llegó a una conclusión que la iglesia tradicional nunca digirió del todo. La voluntad de Dios no es un misterio. Es un documento legal. Está escrita. Está firmada. Está sellada con la sangre de su propio Hijo. Y la tarea del creyente no es rogarle a Dios que revele su voluntad, sino pararse sobre esa voluntad ya revelada y declararla sobre cada circunstancia de su vida. Déjame contarte una historia. Imagina un hombre que acaba de recibir una herencia. Su padre, que era enormemente rico, murió y dejó en manos de un notario un testamento detallado. Ese testamento incluye propiedades, cuentas bancarias, derechos, acceso a todo lo que el padre poseía. El notario llama al hijo y le dice que todo está a su nombre, firmado, sellado, legal, irrevocable. Pero el hijo hace algo extraño. En lugar de ir al banco, en lugar de tomar posesión de lo que le pertenece, se arrodilla delante de la puerta del notario y empieza a rogar: por favor, si es la voluntad de mi padre,
que yo tenga esas propiedades. Entrégamelas. Si a él le parece bien, quizás algún día pueda acceder a esa cuenta. Si es su voluntad. Si es su voluntad. Si es su voluntad. El notario lo mira desconcertado, porque la voluntad ya fue declarada. El documento ya existe. Lo único que falta es que el hijo extienda la mano y tome lo que lleva su nombre. Este eres tú. Este soy yo. Este es el creyente que ora hágase tu voluntad, como si la voluntad de Dios sobre su sanidad, sobre su paz, sobre su redención fuera todavía una incógnita. Como si el Padre Celestial pudiera querer para su hijo enfermedad, opresión, derrota y pobreza. Como si el Calvario no hubiera sido suficientemente claro. Y aquí está lo que nadie te ha contado. La voluntad de Dios no es incierta. Pedro la declaró sin ambigüedad en su primera carta. Capítulo 2. Versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Fuisteis sanados. Tiempo pasado. Acción completada. No dice seréis sanados si Dios quiere. No dice podríais ser sanados si lo pedís con suficiente insistencia. Dice, fuisteis sanados. Eso es la voluntad de Dios expresada como un hecho consumado. Isaías lo profetizó 7 siglos antes de la cruz. Capítulo 53. Versículo 5. Y por su llaga, fuimos nosotros curados. 2 testigos. Un solo veredicto. La sanidad es la voluntad de Dios. No hay ambigüedad en el texto. La ambigüedad está en nuestra confesión. Entonces, ¿qué significa realmente hágase tu voluntad? Hay que ir al contexto. Y el contexto lo cambia absolutamente todo. Cuando Jesús enseñó esa oración en Mateo 6, no estaba modelando una resignación pasiva ante la incertidumbre divina. Estaba enseñándoles a sus discípulos a alinear la tierra con el cielo. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, es una declaración de dominio, no una expresión de duda. Es el Hijo del Rey diciéndole al territorio en que vive que tiene que someterse a la ley del reino. Es el heredero declarando que lo que el Padre ya estableció en las regiones celestiales debe manifestarse en lo visible. ¿Y en el cielo hay enfermedad? No. ¿En el cielo hay pobreza? No. En el cielo hay derrota. Condenación. Opresión demoníaca. No. Entonces, cuando oras, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. No estás pidiendo que Dios decida si quiere sanarte. Estás declarando que la realidad del cielo, donde ya no hay enfermedad, donde ya no hay maldición, donde la victoria de Cristo es absoluta, esa realidad debe manifestarse aquí, ahora, en tu cuerpo, en tu mente, en tu hogar. Esa es la voluntad de Dios, y ya fue establecida en la cruz. Kenyon lo expresó de esta manera: hemos orado por poder, cuando todo el tiempo ya teníamos poder. Hemos pedido sanidad cuando todo el tiempo la sanidad estaba en nuestra redención. ¿Ves la diferencia? No es que Dios no quiera darte lo que necesitas. Es que ya te lo dio. El problema no está en la disposición del Padre. El problema está en el conocimiento del Hijo. Y aquí entra la segunda manera de orar: hágase tu voluntad. No como resignación, sino como revelación. Cuando el creyente que conoce su pacto dice, hágase tu voluntad, no lo dice desde el miedo. Lo dice desde la autoridad. Lo dice como un decreto. Lo dice como alguien que ha estudiado el testamento, que conoce los términos del pacto, que sabe exactamente cuál es la voluntad del Padre, porque la tiene escrita en la palabra, y que ahora declara que esa voluntad se manifiesta en la situación que tiene delante. La diferencia no está en las palabras. Está en lo que hay detrás de las palabras. Jesús lo demostró con una claridad que debería sacudirnos para siempre. En los Evangelios, Jesús nunca le pidió al Padre que decidiera si quería sanar a alguien. Nunca dijo si es tu voluntad, sé limpio con un tono de duda. En Marcos 1,
Versículo 41. Un leproso se acercó a él y dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús nos respondió: vamos a orar juntos y a ver qué dice el Padre. Respondió con dos palabras que deberían reescribir toda tu teología de la oración. Quiero ser limpio. La voluntad de Dios sobre la enfermedad ya estaba clara antes de que el hombre preguntara. Quiero. No tal vez. No si cumples ciertas condiciones. No si eres lo suficientemente humilde. Quiero. Tiempo presente. Sin ambigüedad. Sin condiciones. Y luego Mateo nos dice en el capítulo 8, versículo 16 y 17, que Jesús sanó a todos los enfermos, no a algunos, no a los más piadosos, a todos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo él mismo: tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Tomó, llevó. Tiempo pasado. La voluntad de Dios sobre la enfermedad no es un misterio. Está en Isaías. Está en Mateo. Está en Primera de Pedro. Es un documento con 3 testimonios que se sostienen entre sí. Ahora bien, ¿por qué entonces tantos creyentes oran durante años por sanidad sin recibirla? ¿Por qué tantas personas que conocen estos versículos siguen viviendo sin la manifestación de lo que la palabra promete? Kenyon respondió a esa pregunta con una frase que atraviesa como una espada. El creyente que sigue pidiendo lo que la redención ya compró está, sin saberlo, repudiando la palabra de Dios. Y aunque suena duro, hay una verdad profunda ahí que necesitamos examinar sin religiosidad. La fe no mendiga. La fe recibe. La fe no dice si es tu voluntad, porque ya conoce la voluntad. La fe dice: está escrito. Lo creo. Lo declaro. Lo tomo. La fe es el sistema por el que los hijos acceden a lo que el Padre ya depositó. Marcos 11. Versículo 24. Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Notad que Jesús no dijo: creed que Dios tal vez lo concederá si está de acuerdo. Dijo: creed que lo recibiréis. Tiempo presente. Como si ya fuera tuyo. Porque ya lo es. La fe opera en el terreno del hecho cumplido, no en el terreno de la posibilidad futura. Y aquí está el problema de la oración religiosa. Opera en el terreno de la posibilidad. Quizás Dios quiera. Quizás sea su voluntad. Quizás si oro bastante tiempo. Si lo oro bastante. Si demuestro suficiente devoción. Dios se apiadará de mí y decidirá que sí. Que esta vez quiere bendecirme. Pero eso no es fe bíblica. Eso es religión pagana vestida con vocabulario cristiano. Los paganos oraban a sus dioses esperando convencerlos, apaciguarlos, persuadirlos. Los hijos del nuevo pacto oran desde la certeza de quien conoce la voluntad del Padre porque está escrita. ¿Ves la diferencia radical que existe entre estas dos posturas? Déjame hablarte de Pablo. Pablo nunca oró por los creyentes pidiéndole a Dios que les diera lo que ya les había dado. Cuando lees sus oraciones en Efesios, en Filipenses, en Colosenses, Pablo no le ruega a Dios que haga sanos a los santos, que les dé fe, que les provea. Pablo ora para que los creyentes conozcan lo que ya tienen. Efesios 1, versículos 17 al 19. Pablo pide que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Que sean iluminados los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a que Él los ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Notad, no es una oración para que Dios les entregue una herencia. Es una oración para que los creyentes conozcan la herencia que ya tienen. No es para que Dios les dé poder, es para que los creyentes comprendan el poder que ya está obrando en ellos. Esa es la oración de Pablo. Una oración de revelación, no de petición. Y ese tipo de oración es la que hágase tu voluntad debería expresar cuando la pronunciamos desde la fe. Padre, hágase tu voluntad en mi cuerpo, no porque no sé si quieres sanarme.
sino porque sé perfectamente que tu voluntad es que sea libre de esta enfermedad. Porque tu Hijo la llevó al madero. Hágase tu voluntad en mis finanzas, no porque ignoro si quieres proveer, sino porque tu palabra dice que mi Dios proveerá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4. Versículo 19. Hágase tu voluntad en mi familia. No porque no sé qué deseas para ellos, sino porque tu palabra dice que el pacto es para mí y para mis hijos. ¿Ves el cambio? Mismas palabras. Radicalmente distinto contenido. Una oración nace del miedo y la duda. La otra nace del conocimiento del pacto. Kenyon lo expresó con una imagen que nunca he olvidado. Imagina a un oficial de policía que está dirigiendo el tráfico. Ese oficial no le ruega a la ciudad que le dé autoridad sobre los coches. No suplica a los conductores que por favor se detengan si les parece bien. Se para en medio de la calzada. Levanta la mano y los vehículos se detienen. Porque lleva la autoridad del gobierno que representa. La insignia no es suya. El poder no es suyo. Pero la autoridad sí está depositada en él. Y cuando la ejerce, la realidad obedece. Ese es el creyente que conoce su identidad. No mendiga autoridad. La ejerce. No ruega que Dios decida si quiere actuar. Declara lo que el gobierno del cielo ya estableció. Y la enfermedad tiene que ceder. Y la opresión tiene que irse. Y las circunstancias tienen que doblarse ante la palabra que lleva el sello de la sangre de Cristo. Hay un versículo en Apocalipsis que lo resume todo con una claridad demoledora. Capítulo 12. Versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Dos armas. La sangre que estableció el veredicto y la palabra del testimonio. La confesión del creyente que declara ese veredicto sobre su situación. No dice que vencieron por medio de oraciones de resignación. Dice que vencieron. Y las armas de la victoria son legales y vocales. La sangre es el fundamento legal. La palabra del testimonio es la aplicación vocal de ese fundamento. Esto es lo que el enemigo teme que descubras. No teme tus lágrimas. No teme tu devoción emocional. Teme el día en que despiertes a la autoridad legal que la sangre de Cristo te confirió. Y empieces a declarar el veredicto del cielo sobre cada situación de tu vida. Colosenses 2. Versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El triunfo ya ocurrió, la victoria ya fue declarada. La derrota del enemigo ya fue establecida jurídicamente en el Calvario. Y tu tarea no es conseguir que Dios gane la batalla. Tu tarea es aplicar una victoria que ya está ganada. Ahora déjame hablarte de los ángeles. Porque esto se conecta directamente con lo que estamos enseñando. Salmo 103. Versículo 20. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Los ángeles no responden a tus emociones. No responden a tu desesperación. Responden a la palabra de Dios declarada. Obedecen a la voz de su precepto. Y la voz del precepto de Dios en la tierra eres tú. El creyente indwell por el Espíritu Santo, autorizado para hablar en el nombre de Jesús. Cuando declaras por sus llagas, soy sanado. Los ángeles escuchan esa palabra. Cuando dices el Señor es mi pastor, nada me faltará. Los ángeles reciben instrucción. Cuando decretas ningún arma forjada contra mí prosperará. Los ángeles ejecutan esa declaración. Pero cuando oras con incertidumbre, cuando dices hágase tu voluntad, como quien no sabe cuál es esa voluntad, los ángeles no tienen nada sobre lo que actuar. La duda no es la frecuencia del cielo. La fe declarada es la frecuencia del cielo. En Daniel capítulo 10. El ángel que llegó, le dijo a Daniel desde el primer día que pusiste tu corazón en entender esto. Y te humillaste en la presencia de tu Dios. Fueron oídas tus palabras. Y yo he venido a causa de tus palabras. A causa de tus palabras.
No a causa de tus sentimientos. No a causa de tu sufrimiento. A causa de tus palabras. Tus palabras son la señal de activación del ejército de los cielos. Y si eso era cierto bajo el pacto antiguo, ¿cuánto más lo es bajo el nuevo? Porque tú no estás en la sombra, tú estás en el cumplimiento. La sangre ya fue derramada. La resurrección ya ocurrió. El nombre de Jesús ya te fue dado. El Espíritu Santo ya habita en ti. Y la palabra escrita ya está en tus manos. Tu confesión es más poderosa que la de Daniel porque operas desde una obra terminada que Daniel solo pudo ver en profecía. Hebreos 4. Versículo 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Confiadamente. No tímidamente. No con la duda de si el Padre querrá recibirnos hoy. Confiadamente. Y esa confianza no nace de nuestra santidad. Nace de nuestra posición. Somos sacerdotes y reyes según Apocalipsis 1. Versículo 6. Un sacerdote no mendiga acceso al trono. Un sacerdote entra por nombramiento divino. Un rey no le ruega a las circunstancias que quizás se sometan. Un rey decreta. Eres las dos cosas. Sacerdote e intimidad con el Padre. Rey en autoridad sobre las circunstancias. Y tus oraciones deben fluir de ambas identidades al mismo tiempo. El sacerdote en ti dice: Padre, confío en ti. Tu palabra es verdad. Tu pacto es firme. Me acerco a ti sabiendo que soy bienvenido por la sangre de tu Hijo. El Rey en ti dice: por la autoridad del nombre de Jesús. Decreto que esta enfermedad no tiene derecho a permanecer en este cuerpo redimido. Decreto que la provisión de Dios se manifiesta en esta situación. Decreto que las puertas se abren. Que los obstáculos se quitan. Que lo que está atado es desatado y lo que está suelto es liberado. Esa es la oración que mueve el cielo. No la oración que duda de la voluntad del Padre. La oración que conoce esa voluntad y la declara con la certeza de quien tiene el testamento en la mano. Ahora quiero que hagas algo concreto. Quiero que examines las últimas oraciones que has hecho. ¿Cuántas de ellas eran peticiones de algo que la palabra dice que ya tienes? ¿Cuántas eran explicas basadas en la incertidumbre de si Dios querría actuar? ¿Cuántas reflejaban la mentalidad del hijo que no conoce el testamento de su padre? Y ahora quiero que hagas el cambio. La próxima vez que ores por sanidad, no digas: Señor, si es tu voluntad, sáname. Di: Padre. Tu palabra declara en 1 de Pedro 2. 24. Que por las llagas de Jesús soy sanado. Me parece en esa realidad. La declaro sobre mi cuerpo ahora mismo. En el nombre de Jesús. La voluntad de Dios se hace en esta carne, así como está establecida en el cielo. La próxima vez que ores por provisión, no digas: Señor, por favor provee, si te parece bien. Di: Padre. Tu palabra dice en Filipenses 4. 19. Que provees todo lo que necesito conforme a tus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Me parece en esa promesa. La declaro sobre mis finanzas. Decreto que la provisión del cielo se manifiesta en mi situación ahora. La próxima vez que sientas el peso de la culpa y la condenación, no reces: Señor. Quizás si fuera mejor creyente me aceptarías. Di: Padre. Tu palabra dice, en Romanos 8, versículo 1, que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Decreto que la sangre de Jesús habla más alto que mi pasado, más alto que mis fracasos, más alto que la voz del acusador. Soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. 2 Corintios 5, 21. Eso es, hágase tu voluntad pronunciado desde la fe, no desde la ignorancia, sino desde el conocimiento del pacto, no desde el miedo, sino desde la revelación, no desde la duda, sino desde la certeza del veredicto del Calvario. Kenyon lo dijo de una manera que no puedo mejorar. Cuando sabes que la fe dentro de ti es la fe de Dios, dejas de mendigar y empiezas a declarar:
Dejas de esperar y empiezas a mandar. Dejas de preguntarte si Dios actuará y empiezas a actuar en la fe que Él ya te dio. Eso es el cristiano que Jesús describió. No el que pasa su vida en una oración de resignación, esperando que Dios tal vez decida algo. El que toma el testamento en sus manos. Lo lee. Lo cree. Y luego declara lo que está escrito con la certeza de que el cielo respalda cada palabra. Escribe ahora mismo en los comentarios esta declaración. Escríbela en primera persona. Escríbela como un decreto. No como una pregunta. Escríbela como alguien que acaba de descubrir el testamento de su padre y lo está tomando en serio. Yo conozco la voluntad de Dios porque está escrita en su palabra. No mendigo lo que ya fue comprado. Decreto lo que la sangre de Cristo estableció. Hágase tu voluntad. Así en la tierra como en el cielo. En mi cuerpo. En mi familia. En mis finanzas. En cada área de mi vida. No lo pienses. No lo dejes para después. Escríbelo ahora en los comentarios. Porque declararlo tiene peso. Porque las palabras que pronuncias activan el ejército de los cielos que está asignado a tu nombre. Y cada vez que decretas la palabra de Dios sobre tu vida, esos ángeles que el Salmo 103 describe como poderosos en fortaleza, que obedecen a la voz de su precepto, reciben instrucción y se ponen en movimiento. El cielo no está en silencio. El Padre no está reteniendo nada. La voluntad de Dios no es un misterio. Y está escrita. Está sellada con sangre. Está disponible para ti ahora mismo. Y hay algo más que debo mostrarte antes de cerrar este mensaje. Porque sería injusto dejar esto a medias. ¿Sabes lo que es la Santa Cena? No el ritual. No la ceremonia de 10 minutos al final de un servicio. La Santa Cena en su dimensión real. En la dimensión que la iglesia primitiva conocía y que hoy casi nadie enseña. Primera de Corintios 11. Versículo 29. Pablo escribe que el que come y bebe indignamente come y bebe juicio para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Y luego en el versículo 30, añade algo que detiene el corazón, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Y muchos duermen. La iglesia primitiva estaba experimentando enfermedad, debilidad y muerte prematura. ¿Por qué no por falta de devoción? No por pecado oculto, por una sola razón. No discernían el cuerpo del Señor. No entendían lo que tenían en las manos cuando tomaban el pan y la copa. El pan no es un símbolo vacío, es el punto de contacto con el cuerpo de Jesús que fue herido para que el tuyo fuera libre. Cuando tomas ese pan con la revelación de lo que significa, no estás participando en un memorial de muerte, estás participando en una victoria. Estás tomando posesión física de lo que la lanza y los azotes del Calvario compraron para tu cuerpo. La sopa no es yugo de uva. Es la sangre del nuevo pacto, y cuando la tomas con entendimiento, no estás pidiendo perdón de nuevo. Estás reconociendo el perdón que ya fue comprado. Estás declarando ante el cielo y ante el infierno que la sangre de Jesús habla, que el precio fue pagado, que el acceso al Padre está abierto, que no hay ninguna acusación que pueda sostenerse contra ti porque el juez ya dictó sentencia y la sentencia dice libre. Primera de Corintios 10. Versículo 16. La copa de bendición que bendecimos. ¿No es la comunión de la sangre de Cristo comunión? Participación, no observación. No recordatorio pasivo. Participación activa en todo lo que la sangre de Cristo logró. Esto es, hágase tu voluntad, en su expresión más física, cada vez que tomas la comunión con revelación. Estás declarando que la voluntad del Padre, que en Isaías 53 quedó escrita como nuestro bienestar físico y espiritual, se aplica ahora a tu vida. Estás tomando posesión legal del veredicto. Estás diciendo con tus manos y con tu boca acepto el intercambio. Su cuerpo por mi sanidad. Su sangre por mi justicia. Su muerte por mi vida. El enemigo trabaja para mantener la comunión en el reino de lo sentimental y lo ceremonial. Porque sabe que el creyente que discerne el cuerpo del Señor se vuelve inexpugnable,
Un creyente que entiende lo que tiene en las manos durante la Santa Cena, deja de vivir como víctima de las circunstancias y empieza a vivir como agente del reino que aplica el veredicto del cielo a la tierra. Y así como la Santa Cena, cada acto de fe tuyo funciona de la misma manera. Dios no necesita que le convenzas de que quiere bendecirte. Necesita que tú te convenzas de que ya lo ha hecho. Esa es la diferencia entre religión y fe. La religión intenta persuadir a Dios. La fe descansa en lo que Dios ya hizo. Romanos 8, versículo 11. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales, por su espíritu que mora en vosotros. El mismo espíritu que resucitó a Jesús habita en ti. Esa no es teología abstracta. Es la descripción de quién eres ahora mismo. Y ese espíritu no está esperando que Dios decida si quiere vivificarte. Está dentro de ti, dispuesto a expresar la vida de resurrección cada vez que alineas tu confesión con la verdad de la palabra. La tragedia más grande de la iglesia moderna no es que los creyentes carezcan de algo en Cristo, es que no saben lo que tienen. ¿Y por qué no lo saben? Oran como mendigos cuando el Padre los ve como herederos. Oran como extraños cuando el Padre los recibe como hijos. Oran como si la voluntad de Dios fuera incierta, cuando el Padre la escribió con la sangre de su propio Hijo, para que nunca hubiera ninguna duda. Kenyon lo dijo con una sencillez demoledora. Muéstrame a un creyente que ora las oraciones de Pablo, que pide revelación en lugar de suplicar provisión. Y te mostraré a un creyente que camina en victoria, en paz y en la bondad manifiesta de Dios. No porque Dios le favorezca más, porque ve con mayor claridad. Esa es la diferencia. No más esfuerzo, más conciencia, no más lucha, más visión. Y cuando ves con claridad, cuando conoces en profundidad, cuando entiendes plenamente lo que ya posees en Cristo, todo lo que has escuchado hoy deja de ser información y se convierte en transformación. Empieza hoy, no mañana. Hoy, cuando te enfermes, no ores con duda. Declara con fe. Por sus llagas soy sanado. Primera de Pedro 2, 24. Cuando sientas la presión financiera, no ruegues con miedo, decreta con certeza. Mi Dios proveerá todo lo que me falta. Cuando el enemigo traiga acusación, no cedas al peso de la culpa. Responde con el veredicto. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Cuando enfrentes una montaña, no le pidas a Dios que decida si quiere moverla. Habla a la montaña con la autoridad que Jesús te delegó en Marcos 11. Versículo 23. Sé quitada y échate en el mar. Eso es lo que significa ser nueva criatura. Eso es lo que significa tener a Cristo viviendo en ti según Gálatas 2. Versículo 20. Eso es lo que significa haber sido hecho sacerdote y rey por la sangre del Cordero. No una vida de lucha para conseguir la atención de Dios. Una vida de autoridad ejercida desde la conciencia de lo que ya fue ganado. La única pregunta que queda es si vas a seguir orando como quien no sabe la respuesta, o si vas a empezar a declarar como quien ya conoce el veredicto. El testamento ha sido leído. El veredicto fue pronunciado en el Calvario. El poder ya fue depositado en tu espíritu en el momento del nuevo nacimiento. Y los ángeles del cielo están ahora mismo a la espera de oír la voz de la palabra de Dios saliendo de tus labios. Abre la boca, declara lo que está escrito. Camina en lo que fue comprado. El secreto ha salido a la luz. La voluntad de Dios no es incierta. Es tu herencia. Tómala.